donde primero tú vas a escuchar esta información es por aquí. Vamos a escuchar cómo están creando ya un golpe de estado contra Raúl y cómo se están robando el dinero en estos momentos de Cuba. Seguro, más que seguro. Exactamente. Tranquilo. Yo sé que van a atacarnos porque siempre nos adelantamos a la información. Vamos a escuchar. Por favor, compartan en todas las redes sociales. Donde primero tú escuchaste esta noticia es por aquí. Vamos a escuchar porque es bastante larga la información. Modificamos el audio, la voz, la distorsionamos para que no reconocieran la fuente anónima que nos pasó esta información. Está prácticamente confirmado. Se están robando el dinero. Escucha. Eduardo Correa González, el actual presidente del grupo empresarial Palco, se está preparando para abandonar el país. Y de esa manera está recaudando la mayor cantidad de dinero posible. Esto se debe a que durante mucho tiempo, él fue el ama de llaves de Maciques. Era quien le llevaba todos los negocios oscuros, y después lo apuñaló por la espalda. Para quedarse con todo. Yo he servido junto a Eduardo Correa unos cuantos años, y ya pedí la baja y me fui, como muchos trabajadores y directivos, porque eso es un barco que se está hundiendo desde que Eduardo Correa cogió la presidencia. Por la corrupción, él no deja que los trabajadores cumplan sus funciones si él no lo aprueba primero, y si él no le ve el beneficio personal, y Palco se está yendo a la deriva. En muchas ocasiones, en la casa de la playa de Varadero de Maciques, cuando nos reuníamos allí, él y yo y unos cuantos socios, él estuvo planificando el golpe de Maciques durante muchos años, porque decía que Maciques, que lo trataba como un perro, que lo tenía nada más para resolverle los problemas, pero que él sabía que lo discriminaba, que el día que él llegara, él sabía que Maciques estaba viejo y estaba esperando que Maciques se muriera, o se retirara para entonces él coger y vengarse del viejo. Cuando Maciques era el presidente del grupo Palco, Eduardo Correa era el director de logística, y Omar Barreto era el director de la transitaria, que se subordinaba a la empresa logística, y estos dos, eran los que tenían toda la corrupción, y cogían y le robaban todo a los clientes, y pa allá y pa acá y el negocio, y entonces cuando ya a Maciques lo retiran, él pasa a ser presidente, propuesto por Maciques y entonces ahí es cuando él coge y se queda Omar un tiempo en la transitaria, pero era tanto el escándalo y la corrupción que sacó a Omar de la jugada, y Omar sigue manichando toda la transitaria indirectamente, pero desde fuera, y entonces entre ellos dos tienen cuentas bancarias donde dejan todo el dinero del grupo afuera. Dice él que para que el gobierno no le pueda coger el dinero, porque si la transitaria deposita directo en la cuenta del banco en Cuba, entonces viene el gobierno, viene Marrero, y se lleva todo el dinero, y entonces el encompinche con Omar, tienen cuentas afuera, donde ellos se quedan con el dinero, y disponen de ese dinero para lo que ellos quieren, para que el gobierno no pueda tocar ese dinero, y está preparando la fuga para irse del país, como hizo Omar, que está fuera de la transitaria indirectamente pero siguen manichando hasta que explote, y ya cuando explote, Omar está a la parte de afuera y anda por Panamá. Cuando Eduardo Correa cogió la presidencia, hizo una jugada maestra, le quitó la transitaria a la empresa logística, y convirtió la transitaria en empresa, para que se subordinara a él directamente, al grupo empresarial, y de esta manera quitarle el control a la empresa logística y el intermedio a la empresa que él dirigía, y entonces tener todo el manicheo directo desde el grupo, y ahí en la transitaria no se mueve nada sin que él no lo autorice, él pone directores nombrados solamente para que estén ahí y reciban palos, pero no tienen ningún poder de decisión, porque todos los negocios van primero por él, entonces él les lee la ficha, la jugada de cómo tiene que ser todo, y es por eso que el grupo de Palco va en bancarrota, porque él solo, todo el dinero lo está sacando pa' afuera, entonces hace negocios raros y todos los trabajadores se le están yendo, porque saben esto pero no tienen cómo reclamar ni tienen cómo quejarse porque los votan, entonces todos están pidiendo la baja incluyéndome a mí, que llevaba muchos años y ya la empresa se está quedando sin directivos, sin personas que estén capacitadas, porque todos se están yendo, por la corrupción de Eduardo Correa y de Omar Barreto. Y ahora se le puso la jugada mala a Eduardo Correa, porque en la última reunión, dice que vino el cangrejo, a ponerle malo el negocio, porque él simplemente no quería aceptar a CVAMAX, porque CVAMAX no es de la gente de él, y entonces no le pagan a él, y le estaría entonces opacando el negocio.
pero resulta que vino CVAMAX de la mano de El Cangrejo, y de eso se encargó la esposa de El Cangrejo, y dice Eduardo Correa que ya está cansado, porque Marrero era un títere, que supuestamente era el jefe que tenía que dirigir el palacio, pero que venía El Cangrejo y nadie le ponía freno, y que él estaba loco porque Raúl Castro se muriera pa' que se le acabara ya el poder al Cangrejo porque se le había muerto el padre, y entonces que Sheila, la mujer de El Cangrejo, le tiene el teléfono quemado, y tuvo que darle el mejor almacén de Palco y las mejores instalaciones de Palco a CVAMAX, porque si no El Cangrejo lo hace perder el puesto, y lo puede meter preso, y dice que lo amenazaron. Veo que entonces Marrero no hace nada porque es un don nadie, que se cree que es jefe. Pero él no le hace caso a ninguna de las orientaciones de Marrero, dice que Marrero está loco porque vino a decirle que este año la feria tenía que venir diferente, como en la época de Fidel, y entonces Eduardo Correa diciéndonos a nosotros que ese hombre está loco, que de dónde van a sacar los recursos, que si el tipo está ciego, que él no ve que el país está hundido más que nunca. Claro, esto él no se lo dijo a Marrero, eso él lo dice en confianza en su círculo, pero que ya él quería, ya que sabía que el negocio en cualquier momento se le iba porque El Cangrejo se metió en la transitaria con CVAMAX y él tenía que reunir la mayor cantidad de dinero posible, con su corrupción y con sus cosas, para irse del país, porque él tenía que aprovechar ahora que el nombre de él no se conocía tanto, para irse pa' los Estados Unidos. Entonces yo tuve que irme de la transitaria, porque yo sé que eso va a explotar, porque todo ese lío de las cuentas afuera, las que manichea Eduardo Correa y Omar Barreto, en cualquier momento va a explotar el día que el gobierno haga una auditoria, y se dé cuenta que no entra casi dinero en las cuentas del Banco Cubano, porque esta gente lo sacan pa' afuera con el pretexto del bloqueo. Entonces tienen las cuentas distribuidas por una pila de lugares en el mundo, y entonces Eduardo Correa lava el dinero, porque dice voy a comprar esto pa' el grupo, voy a comprar aquello. Pero en el compra, todo el mundo sabe qué sucede, empieza a lavar el dinero y a desviar el dinero para otras cuentas, preparando el terreno para irse del país a bajo perfil, entonces ellos tienen las cuentas con ese pretexto del bloqueo. Pero porque saben que el gobierno no puede hacer auditorías en las cuentas en el exterior, como las hacen cuando están en el banco en Cuba. ¿Por qué? Porque afuera pueden ver un estado de cuenta que le muestra según a nombre de quien esté la cuenta, incluso todos esos balances o lo que hay en las cuentas lo falsifican, y es lo que le muestran al gobierno, pero realmente él y Omar son los que tienen la mayoría de las potestades de esas cuentas, y entonces a través de terceras compañías, lograron que no entre ningún tipo de dinero o muy poco dinero a las cuentas del gobierno directamente. Entonces es como que un ladrón le está robando a otro ladrón. Y cuando el gobierno se dé cuenta de eso, el explote va a ser grande, y de cierta manera como yo estoy involucrado, y veo lo que está pasando, entonces preferí irme a tiempo como muchas personas que ya se han ido, que al final no nos estamos beneficiando nada, pero vamos a pagar los platos rotos, porque Eduardo Correa crea las condiciones para el mantenerse como presidente del grupo, donde supuestamente él no tiene que ver nada con las unidades ni con las empresas, pero específicamente con el tema de la transitaria y los contenedores, no se puede hacer nada si él no lo aprueba primero, porque ahí es donde el dinero ingresa desde afuera, y donde desde afuera le pagan a él y le ponen el dinero afuera, y todos los negocios que están haciendo, y entonces ese él lo sigue muy de cerca, y el explote va a ser grande. Esto es un mal que viene desde la época de Maciques, la corrupción. Maciques fue quien creó a Eduardo Correa, y era quien le llevaba todos los negocios sucios, pero después Eduardo Correa le pagó como hacían en el Imperio Romano los emperadores, y Eduardo Correa destronó a Maciques, y Maciques recibió caldo de su propia taza, entonces ahora no ha control, y lo que está haciendo es, porque él sabe que se lo van a jamar. La única razón por la que está ahí es porque él sabe ya vienen una serie de eventos importantes y no pueden estar haciendo cambios, pero ya él sabe que se lo van a comer, y entonces con la entrada de El Cangrejo y CVAMAX a la transitaria, y él lo que está haciendo, él y Omar cogiendo la mayor cantidad de dinero posible, y si ven que la cosa se pone mala, en el primer viaje que tengan que hacer fuera del país, por cuestiones de trabajo, ya sea Panamá, México, los lugares que viajan, quedarse ahí, ya con el dinero que han ido sacando poco a poco, y entonces es lo que están planificando, porque ya se le metió El Cangrejo por el medio, y entonces ya la jugada se le está quedando más apretada, y eso es lo que está pasando en Palco, por eso todo el mundo se está yendo, porque la gente le va a coger miedo al tsunami que viene pa' arriba,
Cuando el gobierno se meta e investigue en la corrupción que hay tan grande y los millones que está sacando Eduardo Correa del país. Ellos cogieron y subieron los precios, pero subieron los precios 3 o 4 veces por encima, porque ese dinero está yendo directamente para afuera, no entra a Cuba. Entonces después en los balances, ellos le pueden reportar a Cuba, por ejemplo, una X cantidad de operaciones, pero como subieron los precios, les da un margen para ellos poder coger y separar la X cantidad de dinero para un lado y reportarle a Cuba en caso de que haya una auditoría otra cantidad de dinero. Entonces, por ejemplo, si ellos triplicaron el precio que tenían por servicio, por contenedores, ellos pueden seguirle reportando al gobierno X cantidad de dinero, y la otra la desaparecen, y van cogiendo la que entró afuera, y compran cierta cantidad de mercancía y de cosas que valen un precio, pero la inflan y le ponen otro precio por encima para reportárselo al gobierno, y se están jamando también la diferencia, y eso nadie lo ve porque hay mucho descontrol ahí, y las cuentas la están manichando ellos dos, Eduardo Correa y Omar Barreto. Ya te digo, cuando el gobierno vea que le están robando, ahí no va a quedar nadie, porque el explote va a llegar lejos. Aquí no estamos hablando de centavos, ni de pesos, ni de miles, estamos hablando de millones de dólares mensuales que están desviando y que se están robando ellos dos, que son militantes del partido, que siempre han defendido las doctrinas de aquí del gobierno de Cuba, y sin embargo son otros esbirros testaferros, pero que ellos mismos ahora están viviendo la división de poder que hay en el país, donde supuestamente Marrero es el jefe inmediato del grupo Palco, pero quien está mandando entonces y chantajeando a la presidencia de Palco es el Cangrejo y la esposa, y no hay valor ni autoridad para detener al Cangrejo, y entonces al mismo tiempo Eduardo Correa pierde su privacidad en el negocio porque ya tiene una de las élites del gobierno metida directamente ahí, beneficiándose del lucrativo negocio de la paquetería a través de CVAMAX. Dime algo, están en las últimas, me estaban escribiendo por ahí, oye, casi no se entiende, es que la fuente que nos envió esa noticia, no queríamos que se entendiera la voz y no nos dio tiempo de hacerlo con otra voz robótica, pero mañana te lo voy a sacar apartecito el video para que la gente lo escuche con otra voz, porque la voz la tuvimos que distorsionar. Si usted me está viendo y tienes algún tipo de información y usted tiene miedo de revelar la información, tranquilo, aquí protegemos a todo el mundo. Eso es lo que está sucediendo. Eduardo Correa, presidente de Palco, está a punto de hacer su acto de magia. Un acto que de momento lo ves aquí. Bueno, ya no lo ves. Está a punto de robarse el dinero, pero nosotros nos adelantamos. Así que, Eduardito, plan pijama para ti. Deja que Raúl se entere. Están esperando a que la China estire las patas para que se forme el tucutún. Está Marrero diciendo, esto es mío. Está el Cangrejo por ahí, esto es mío. Nadie cree en nadie. Y entre ellos mismos se van a destruir.